Elsa Punset, licenciada en Filosofía y Letras, maestría en Humanidades, Periodismo, en fin, diriges el Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional y autora del libro Fuertes, Libres y Nómadas, www.elsapunset.com. Hablábamos de la inteligencia emocional. Tú eres hija de un científico y además escritor español, de Eduardo Punset, quien justamente pues heredaste el interés por el cerebro y el comportamiento humano, que se resume en el estudio de la inteligencia emocional desde una perspectiva biológica y neurológica. A ver, ¿qué estás viendo hoy en día en relación a la inteligencia emocional en el mundo, sobre todo como resultado de esta pandemia? ¿Qué tal, Fernanda? Primero, encantada de estar aquí con vosotros. Mil gracias por la oportunidad de poder pasar este tiempo juntos. ¿Y qué veo? Yo veo un momento de enorme esperanza, curiosamente, a pesar de la dureza del momento, y es evidente que es un momento durísimo, de mucha destrucción, pero también veo que la pandemia nos está obligando a tener bueno, un cambio de perspectiva. De repente, nada de lo que pensábamos que era imposible parece ser imposible. Desde trabajar desde casa, ¿no? Conciliar mejor nuestra vida profesional con nuestra vida personal, dar a las emociones y a los afectos humanos la importancia que vemos que tiene, replantearnos cómo queremos vivir, qué sociedad queremos, a quién queremos recompensar en una sociedad, ¿no? Nos ha emocionado mucho la importancia de médicos y personal sanitario, ¿no? De todos los cuidadores en una sociedad. Así que yo creo que dentro de lo duro que es este momento, lo miro con enorme esperanza. Porque fíjate, Elsa, hemos perdido. A ver, ¿qué pérdidas hemos tenido? Para más o menos ponerlo en contexto y qué repercusión tiene eso a nuestro cerebro, a nuestro corazón, ¿no? A nuestras emociones y a nuestra forma también de desarrollo intelectual. Hemos perdido espacios para interactuar, hemos perdido socializar unos con otros, platicar, jugar, expresar nuestras emociones, solucionar conflictos. La población infantil la vemos en duelo, en riesgo de perder, dirían algunos expertos, su inteligencia emocional, porque se ha perdido gran parte del trabajo en equipo, de platicar con compañeros, de jugar, de empujarnos, de pelearnos, de conocer, de arreglar el conflicto, en fin. ¿Qué consecuencia tiene eso en la vida de nosotros seres humanos? Fernanda, yo creo que tienes toda la razón en lo que dices y creo que históricamente tenemos que recordar que después de las pandemias, las guerras, las revoluciones, las catástrofes naturales, viene una enorme destrucción, pero luego viene normalmente una década de reconstrucción. Así Ujú. que, de nuevo, hemos perdido, decimos ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de comunicarnos, pero fíjate y mira, yo voy a hacerte, si me lo permites, a ti y a los oyentes, algunas preguntas que a lo mejor nos ayudan a situarnos en el mundo tal Ujú. y como es, no tal y como lo vemos. Porque también me gustaría que hablásemos de este sesgo negativo, de este pesimismo con el que miramos al mundo. Pero si yo te Exacto. digo, ¿cuántas niñas en el mundo, en los países más pobres del mundo, terminan la escuela primaria? Si yo te digo un 20%, un 40%, un 60%, ¿qué me dirías? 20% si bien nos va. Un 60%. 60, Si te bien. digo cuántas personas en el mundo tienen acceso a la electricidad, si te digo, no sé, un 30, un 50, un 80, ¿qué piensas? 60%. 80. Si te digo que hemos triplicado nuestra esperanza de vida en muchos países en la última década, si te digo que cada día salen de la pobreza extrema en el mundo 125.000 personas, si te digo que en la última pandemia hace un siglo murieron no 5 millones de personas en el mundo, 500 millones de personas, Fernanda, son datos Claro. reales que no esconden lo dura que es la vida, porque la vida sigue siendo dura como era anteriormente, pero a veces sí creo que es bueno recordar
que estamos viviendo en los 25 años más privilegiados de la historia de la humanidad, a pesar del dolor, a pesar de la muerte y a pesar de las injusticias que aún existen, ¿no? Y yo creo que ese dato muy a menudo no lo tenemos claro porque los medios de comunicación nos bombardean con noticias que son las que llaman nuestra atención, que son las malas noticias, y porque los humanos, y tú me hablabas al principio de esta charla de Elsa, cómo está cambiando nuestra forma de entender la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional es simplemente el reconocimiento en las últimas 2 décadas de que tenemos un cerebro en el que la razón y las emociones pesan por igual. Tenemos un cerebro emocional y eso no lo sabíamos hasta hace relativamente poco tiempo. Y resulta que este cerebro emocional está programado para sobrevivir y por lo tanto, ¿a qué emociones piensas tú que le da más importancia? ¿A la alegría o al miedo? Al miedo. Al miedo, Fernanda. Y Eso. eso Es que nos lo ya. deberían explicar en la escuela desde que nacemos. Memorizamos lo negativo antes que lo positivo. Utilizamos más palabras negativas que positivas. Cuando nos vamos a dormir por la noche, ¿tú en qué piensas? ¿En las cosas que te han preocupado y dolido o en las que te han dado alegría? Pues normalmente haces un ejercicio de ambas, pero pesan te preocupan más las malas. Exacto. Y ahí, Qué de nuevo, bien, Elsa, qué has bien. utilizado la palabra justa. Pesan más, pero haces un ejercicio. Esto es una elección consciente. Y conscientemente, si eres consciente de que tu cerebro te llega hacia algo negativo, eliges algo positivo porque lo necesitas. No solo para sobrevivir, porque la alegría te hace más inteligente, el optimismo te hace capaz de buscar soluciones. Necesitamos una epidemia de optimismo. Cuando peor van las cosas, y eso lo decía Shackleton, que era el explorador, el célebre explorador del siglo pasado del Polo Sur. Y él decía, cuanto peor van las cosas, más condenadamente optimista tienes que ser. Y tenía razón, Fernanda, necesitamos una epidemia de optimistas. Cuando peor van las cosas, Más condenadamente optimista tienes que ser. Eso mente. decía Shackleton. ¿Qué frase, eh? Sí, y ten en cuenta que él dijo esa frase al regresar a Gran Bretaña después de haber liderado un grupo de 40 hombres en la última gran expedición al Polo Sur. El barco encalló, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, se quedaron ahí metidos. Bueno, no sabemos cómo sobrevivieron durante 2 años en ese desierto de hielo, pero el optimismo de Shackleton era uno de los recursos y otro, yo creo que es bueno recordarlo en tiempo de pandemia, ¿no? Él dice, es uno de los ejemplos que tenemos de un líder humano, cuidaba de Claro. su gente, conocía la importancia de la alegría. Fíjate que en medio de su equipo, él hizo algo que es muy bonito, ¿no? Él contrató dentro de su grupo de 40 hombres de todo tipo de profesiones, marineros por supuesto, pero médicos y todo, contrató un hombre que tocaba el banjo, ¿sabes? Sí, 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 El sí. instrumento musical. Y cuando el barco encalló y tuvieron que abandonar el barco y todo lo que llevaban dentro, hubo un pequeño motín a un momento dado porque todos se quejaron de que todo el mundo tenía que abandonar sus pertenencias, pero el banjo se lo llevaron. Y efectivamente luego cuando todos sobrevivieron, lo cual es extraordinario, cuando volvieron a Gran Bretaña y la gente empezó a escribir sus memorias de aquella expedición, decían que la alegría del banjo, de poder cantar, de poder jugar a las Claro. cartas, de tenerse los unos a los otros, fue fundamental para resistir la dureza de aquella expedición. Es una lección histórica. Elsa, Jeremy Bentham, yo me acuerdo de haber hecho un trabajo para Coca-Cola hace años que fui a exponer como mexicana a Argentina, con 7 Ajá. latinoamericanos más. Y este Jeremy Bentham decía que como ante el crecimiento de la humanidad, ante el avance, ante la conquista del hombre hasta la luna, en fin, cómo no éramos más felices, cómo en los recientes 50 años, a pesar de Sí, todo esto, sí. no éramos más felices. Y No, recuerdo y déjame ir a los anuncios QTF para poder regresar con este tema, porque me llamó mucho la atención que
la medicina había avanzado, la tecnología había avanzado, habíamos pisado la luna, habíamos crecido enormemente. Lo que tú dices, 125,000 personas diariamente salen de la pobreza en el mundo. Estamos más conectados que antes, tenemos más posibilidad de vivir, más años que vivir. Y carajo, sí, y viene y el carajo, ¿no? O sea, viene y la queja siempre y el por qué no somos más felices. Entonces, ¿qué necesitamos? Subí a Twitter la frase que nos diste de Ernest Shackleton. Cuando peor van las cosas, más condenadamente optimista tienes que ser. Porque, como dices, Elsa, vivimos en los 25 años de la historia de la humanidad más recientes que son los más privilegiados, en muchos Sí. sentidos. Y yo te decía, bueno, Sobre todo, Fernanda, sobre todo si eres mujer, si eres pobre, si estás enfermo, si eres niño, si eres homosexual, si eres cualquier colectivo frágil o vulnerable o maltratado en el pasado, este es el momento para elegir nacer sin duda alguna. y fíjate en el contraste, por ejemplo, yo vivo en un país en donde las mujeres, los feminicidios están a la orden del día. Sí, Es terrible lo que se vive en ese sentido, la falta de derechos humanos, sí. la falta de ley y de atención a las mujeres en ese sentido, mujeres abandonadas, abandonadas pues a la deriva con tratamientos de cáncer de sus hijos, o sea, mujeres que nos tenemos que levantar, unas más privilegiadas que otras, evidentemente, a, a luchar todos los días. Queda tanto por hacer que a veces desborda, a veces yo creo que fomenta una cierta desesperanza, esta sensación de cómo. Por eso, por eso creo que es tan importante recordar que aunque sigamos estando muy mal y el tema de las mujeres es bueno, es históricamente trágico, ¿no? Sí, Pero estamos avanzando, al menos estamos hablando de ello, estamos exacto. protestando. El movimiento Me Too, por ejemplo, es extraordinario. Cuando yo tenía la edad de mis hijas ahora, y tengo una hija de 19 años, ¿no? Que es la mayor que tengo. Y cuando yo tenía su edad, soportabas una serie de actitudes sin Claro, poder quejarte. Y ahora lo denuncian, lo siguen soportando, pero lo denuncian. sin duda. Es un paso más y hay que seguir luchando. Hay que realmente, yo creo, inspirar a la gente joven para que sigan luchando en todos los temas que son injustos. Hay mucho por seguir haciendo, pero se avanza. Eso yo creo que es algo que no podemos perder de vista. Avanzamos cuando luchamos. Elsa, te decía de Jeremy Bentham, te decía de Sí. estos autores que dicen, ¿por qué no somos más felices? Si Mira, tendríamos todo para hacerlo, ¿no? es una gran pregunta, ¿no? Y es verdad que medimos desde después de la Segunda Guerra Mundial, desde mediados del siglo pasado, medimos que nuestro bienestar material crece, 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 y en cambio nuestro sentimiento de bienestar mental, emocional, no está mejorando. La sensación de felicidad no está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y creo que es muy importante pensarlo, ¿no? Que en las últimas décadas hemos dedicado toda nuestra atención a qué, Fernanda, a nuestro bienestar físico. Hemos aprendido a cuidarnos, a entender la importancia de hacer deporte, ¿no? de comer bien, hemos desarrollado medicamentos que nos ayudan a vivir mejor y más tiempo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo hemos ayudado a las personas a entender ese cerebro que tienen? Y ese cerebro que tenemos que es tan complejo y que evolutivamente, como hemos dicho antes, ¿no? No está pensado para que seamos felices, está pensado para la supervivencia. Y eso en las escuelas ahora recién se empieza a hablar de la necesidad de enseñar a los niños a entender su cerebro desde que son pequeños. Así que tenemos, yo te diría que, fíjate, piensa en las oportunidades que se abren ahora después de la pandemia, ¿no? Uno de los ámbitos que de repente está como en el centro o se está hablando mucho de ello es nuestra relación con la naturaleza. Fíjate que venimos de un mundo de crecimiento económico ilimitado, donde hemos puesto al humano en el centro de todo, un humano
que ha maltratado a las demás especies, que ha vivido en guerra con el mundo natural, y eso ha tenido unas consecuencias muy duras. Entre ellas, probablemente ha precipitado esta pandemia. Así que fíjate que ahora yo creo que esta pandemia nos da la oportunidad de replantearnos, oye, ¿dónde está nuestra salud mental? No solo nuestra salud física, no solo nuestro crecimiento económico, no solo nuestro bienestar físico y material, sino qué necesitamos los humanos para realmente sentirnos mejor, para atajar esta epidemia de enfermedades mentales, de soledad, que están a la orden del día, efectivamente, ¿no? Pregunta, Elsa. Sí. Hay un problema de alimentación en muchas partes del mundo. Sí. Porque se come mucho azúcar, porque se come mucha grasa, porque se come, en fin, y entonces hay problemas de diabetes, obesidad y demás. ¿Qué Sí. no pasa lo mismo con la alimentación visual y la alimentación auditiva? ¿Qué nos estamos dando de comer en ese sentido? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo nos Estoy estamos alimentando, caray? totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, hablamos de alimentación y hablamos de nuevo, alimentarnos físicamente. No pensamos con qué estamos alimentando nuestra mente y la de nuestros hijos, ¿no? Nos alimentamos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que sentimos y con lo que comemos. Fíjate que de nuevo es el cerebro humano el que tiene la clave de por qué nos alimentamos mal. ¿Por qué nos gusta el azúcar y la grasa? Pues porque tenemos un cerebro programado para sobrevivir, que cuando ve un poquito de grasa, un poquito de azúcar, dice, tómatelos, da igual que te pongas un poquito gordo, da igual que te sienta mal, pero te mantiene vivo. De nuevo, le da igual cómo estés, le da igual la calidad de tu vida, lo que quieres es que llegues vivo a la noche, ¿no? Y fíjate que tenemos, y esto hay que replanteárselo, ¿no? Tenemos una serie de industrias de la alimentación que se dedican a darnos de comer con aquello que le gusta a este cerebro programado para sobrevivir, que no sabe lo que nos conviene realmente, ¿no? Y yo creo que hay una reflexión aquí ética que hacerse como sociedad, ¿no? No solo qué comemos, cómo nos daña lo que comemos, sino cómo maltratamos a las demás especies que nos comemos. Que, de nuevo, yo tengo mucha fe en estas nuevas generaciones que vienen y que muchas de ellas en casa me ha tocado, la pequeña mía es vegana, ¿no? Pero que por lo menos piensan en el daño que hacen a los demás para alimentarse, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con lo que vemos en las series? Lo que te decía, el alimento visual y auditivo de las Sí, series, de las películas, de los noticiarios, de los sí. programas de radio, de televisión, ¿que eso no nos afecta el estado de ánimo? Muchísimo, nos afecta muchísimo. Primero nos afecta el ver tanto dolor y tanta violencia tan de cerca, ¿no? Nos afecta compararnos constantemente. Antes vivías en un sitio pequeño y te comparabas con las personas cerca de ti. Ahora nos comparamos con personas que muy a menudo muestran vidas irreales en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pero nos hace sentir mal eso, porque los humanos somos muy comparativos, ¿no? Tremendamente. Así que, bueno, genera eso una cierta epidemia de la insignificancia. Tú te sientes poca cosa, tú no tienes lo que tiene el otro, ¿no? Tenemos de nuevo un cerebro adictivo. Entonces, ¿qué pasa? Este cerebro adictivo pues quiere noticias, quiere que le entren mensajes por el teléfono. Es realmente la sociedad de la adicción la que estamos creando y de la distracción. Todo es lo fácil. Me distraigo con esto, me distraigo con lo otro. Pero eso no te da felicidad, te da placer a corto plazo, no te da bienestar y felicidad a medio y largo plazo. Creo que también te diré que lo estamos descubriendo, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de que esto no es lo que necesitamos para estar bien. Y bueno, de nuevo, yo confío en que esta circunstancia tan dura que estamos viviendo ahora, que nos ha encerrado en casa, que nos obliga a repensar todo, pues que también repensemos cómo nos queremos alimentar en cuerpo y mente. Es que creo que ahí está, cómo podemos tener mejor imaginación, tener más optimismo. ¿De dónde debemos de sacar esa gasolina para el cuerpo? Porque Sí. si tú estás
A mí me ha pasado con grupos de amigas que de repente dices, ya se dieron cuenta de lo que están hablando, qué cosa tan horrible. Sí. Yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar metida en este tema. Y no es por negar el tema. Es porque no le puedes dar todo el tiempo de tu vida a temas que le estás dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y nada más los estás discutiendo y no estás haciendo nada. Te están afectando. Sí, son cosas que te van quitando energía, son pequeñas críticas, son pequeños juicios, eso que nos enfrentan los unos a los otros y que no aportan, ¿no? Así que Exactamente. ¿Qué te está aportando? ¿Qué ves? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué te aporta? Le no, acabas de dar al clavo, Elsa Punset. yo siempre no pienso que simplemente nos conocemos mal a nosotros mismos, Fernanda, y de la misma forma que al final comemos fácilmente comida basura, pues porque no entendemos el daño que nos hacemos, pues consumimos, ¿no? Una forma de vida, pero que podemos cambiar fácilmente, ¿no? Claro. ¿Tú sabes que lo que más dispara la capacidad de superación de obstáculos de la gente es el cariño de los demás? ¿Tú sabes que somos la media de las 4 o 5 personas que nos rodean? Es decir, nos es muy difícil ser más compasivo, más generoso, más alegre o más divertido o más inteligente que las 4 o 5 personas que nos rodean habitualmente. Es decir, los humanos nos contagiamos nuestras emociones como un Claro. virus. No, ¿sabes qué, querida Elsa? Te voy a invitar a tener un espacio aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Me Porque sabes encantaría, que Elsa lo necesitamos. Te me mando un encantaría. abrazo, es una bendición encontrarte, de verdad te lo digo, www.elsapunset.com, lean sus libros y pronto nuevamente aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Sin duda alguna. Me Regresamos, encanta. gracias Elsa, fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Nos tenemos.